Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy voy a compartir una prédica basada en un devocional que recibimos de parte del seminario. Nosotros, gracias a Dios, el seminario nos brinda un devocional. Nos brinda la posibilidad de escuchar otros hombres de Dios, escuchar otras reflexiones, nos brinda eso. Y este devocional está basado en 2 Timoteo 2, 1 al 10, pero antes quiero que vayamos a Hechos 19. Una de las principales preguntas que un proyecto tiene que hacerse para que sea exitoso es ¿por qué hace lo que hace? Y vamos a hablar un poco de esto, pero en base a la iglesia. ¿Por qué haces lo que estás haciendo hoy en la iglesia? ¿Por qué hay grupos de estudio y discipulados? ¿Por qué invertís tiempo y esfuerzo en esto? ¿Por qué viajas? Hay varios que viajan de lejos. ¿Por qué venís? ¿Por qué haces tu vida devocional? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Por qué hacemos estas cosas? Y en función a eso, quiero que sepas que para que un proyecto sea exitoso, hay que enfocar también el por qué, no solo el qué y el cómo, sino también el por qué. Sea el ministerio, sea la vida devocional, sea la asistencia a la iglesia, sea la constancia espiritual, la persona necesita conocer el por qué hace eso, el porqué de la formación individual como cristiano, el porqué de la obediencia a los mandamientos del ministerio, el porqué. Y en Hechos 19 nosotros tenemos el tercer viaje de Pablo, más o menos en el 54 después de Jesús, después del nacimiento de Jesús. Y luego del sur de Galacia, Pablo pasa a Éfeso y comienza a ministrar a los discípulos de Juan el Bautista, presentando a Cristo. Él presenta a Cristo, ¿sí? Fíjense Hechos 19, 8 al 10. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Fíjense la tenacidad de Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses en la sinagoga. Él iba y trataba de persuadirlos mediante la discusión acerca del reino de Dios. Fíjense, acá ya vemos la constancia de Pablo, la insistencia de Pablo, y que tener discusiones está bien, porque algunas veces se dice, Dios te mandó a ganar alma, no ganar discusiones. No, forma parte del ministerio evangelístico ganar esas discusiones también. Dice el 9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, o sea, hablando mal del cristianismo, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Quiero que sepas que acá está el primer precedente neotestamentario de una institución extraeclesiástica, paraeclesiástica, la escuela de Tirano. Tirano era una persona aparentemente que había abierto su casa para discusiones filosóficas, religiosas. Y Pablo la usa para logística, él la usa como su centro de operaciones en ese sentido. ¿Qué hace en la escuela de Tirano? ¿Qué hace? Discute, pero ¿qué es lo que hace? Enseña la palabra del Señor a judíos y a griegos. ¿Por cuánto tiempo le enseña? Por 2 años. ¿Y cada cuánto hacía esto? Fíjense cuándo lo hacía. Diariamente. Primero decimos, 3 meses, qué fuerte, qué intenso Pablo. Luego dice que por 2 años, todos los días, enseñaba la palabra de Dios en este lugar. Durante 2 años, Pablo se dedicó a enseñar en este lugar de Éfeso, en esta escuela de este hombre tirano, a enseñar. 2 años enseñando. De tal manera, fíjense el resultado. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Este es el precedente bíblico para la formación cristiana, incluyendo la pastoral, más allá de la iglesia. Hay gente que tiene como cierto comezón a los ministerios paraeclesiásticos, pero acá tenemos un precedente bíblico.
Si bien el libro de Hechos tiene gran parte que es descriptiva y no normativa, acá vemos que el Señor aprueba esto y que en base a la constancia de Pablo, que durante 2 años todos los días iba a ese lugar a enseñar la palabra de Dios, en base a eso todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. 2 años dando conferencias en el salón de Tirano, día tras día, 2 años, todos los días. 2 años. Fíjense qué intensidad, ¿eh? Qué intensidad. Fíjense cuál es la actitud de Pablo en Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Dice, pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. Otra traducción dice todo el consejo de Dios. ¿Alguno tiene otra traducción que diga otra cosa? Estamos todos con las mismas traducciones hoy. Pero a lo que se refiere Pablo es que él, lo vamos a decir en criollo, no le hizo asco nada. Enseñó todo lo que tenía que enseñar de parte de Dios. No hubo letras chiquitas, letras grandes, sino que él enseñó lo que se esperaba de los cristianos. Él enseñó la palabra de Dios. ¿Recuerdan en la Gran Comisión, en Mateo 28, que dice? Que hay que enseñarle a los discípulos ¿a qué? A cumplir con todos los mandamientos de Jesús. En este sentido, a Pablo le llevó 2 años, todos los días, para lograr este propósito. 2 años. Y este es el precedente de una especie de seminario, de un lugar de enseñanza. Y nuestra iglesia siempre debe ser algo así, un lugar donde se explica la palabra de Dios. Es hermoso ver el impacto que tiene este primer protoseminario. Es lo que dice Hechos 19:10, que lo leímos recién. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Fíjense el impacto, la profundidad. Por un lado tenemos esta perseverancia, esta constancia, todos los días durante 2 años, luego de todos los días durante 3 meses, o sea, son 2 años y 3 meses, lo que nos cuenta acá este pedacito de Hechos 19. ¿Y cuál es el resultado? Que todos los que vivían en la región oyeron la palabra del Señor. ¿Querés saber cuál es el resultado de esta escuela de Tirano? Prácticamente el resultado de esta escuela es el grupo de iglesias que aparecen en los primeros capítulos de Apocalipsis. Esas 7 iglesias del principio de Apocalipsis parecen ser fruto de estos 2 años y 3 meses de todos los días enseñar la palabra de Dios. ¿Será importante? Entonces, quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hay grupos de estudio? ¿Por qué nos juntamos a orar? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué predicamos de esta manera? ¿Por qué viajás? Hay 2 familias que viajan desde lejos para congregarse, 3 familias que viajan desde lejos para congregarse. Hay 4 familias que viajan de lejos, me voy acordando de a poco. Pero ninguno vive acá al lado, todos caminan o llegan en auto, algunos tienen un viaje de 1 hora, otros tienen un viaje un poco más largo, más corto. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y para que vos permanezcas en este esfuerzo es necesario que te contestes a vos mismo el por qué, el motivo, la razón. ¿Por qué te levantás todos los domingos, más o menos a las 8:30 de la madrugada, para llegar a las 10 de la madrugada a la iglesia? ¿Por qué haces este esfuerzo? ¿Por qué pagas el precio de venir? Podrías estar en tu casa haciendo fiaca, podrías estar preparándote para ir al río, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual viniste hoy? ¿Cuál va a ser el motivo, la razón por el cual te sumarás luego de las vacaciones a los grupos de estudio bíblico? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual tenés tu vida devocional? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es la razón por la cual lees la Biblia, por la cual orás, por la cual ofrendás, por la cual cantás, por la cual toda tu vida espiritual gira? ¿Cuál es la razón? Y ahora sí, vamos a ir a 2 de Timoteo 2, 1 al 10, y vamos a ver 3 cosas: el qué, el cómo y por qué. 2 de Timoteo 2, 1 al 10.
Dice Pablo a Timoteo, en quizás la última carta de Pablo, seguramente la última a Timoteo, dice así: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros, a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. En este pasaje vamos a ver estas cosas: el qué, el cómo y el por qué. Pablo exhorta a Timoteo a continuar en ese mismo trabajo, dejar formarse, o sea, que él se forme para formar a otros cristianos. En el versículo 1 junto al 2 vamos a ver el qué. Dice en el 1 y el 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Este es el qué. ¿Cuál es el qué? El qué es dos cosas: ser fuerte, ser firme en la gracia que hay en Jesús, en su comprensión del Evangelio. ¿Cómo podrías vos fortalecerte en la gracia? Comprendiendo mejor al Evangelio. ¿Cómo vas a comprender mejor el Evangelio? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, meditando en ella. Y hay un tema acá. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Fíjate en el 1:8. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo en su corazón? Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Se estaba avergonzando de Pablo y de Cristo. ¿Por qué le estaba pasando esto a Timoteo? Porque se había desanimado, porque quizás a los paganos les iba mejor que a él, porque quizás en la vida diaria sufría demasiado solo por ser cristiano. Entonces estaba comenzando a desanimarse Timoteo. Y el mandamiento de Pablo a Timoteo es: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, no te avergüences del Evangelio. A veces predicamos el Evangelio y tiene esa parte fea antes de la parte linda. La parte fea hace que resalte la parte linda. Primero hay una mala noticia: sos pecador, necesitas arrepentimiento. Y luego hay una parte linda: cree, arrepentite y cree y vas a ser salvo. Y ustedes saben que a los que predicamos muchas veces nos cuesta. No es lindo andar diciéndole a la gente: arrepentite, cree. Es lindo decirle: Dios te ama. Pero no es lindo llamar al arrepentimiento. Y a veces como que nos da vergüenza. Me pasa muchas veces a mí que uno empieza a predicar y uno no tiene ganas de decir algunas cosas porque son muy fuertes, porque son hasta hirientes, son chocantes. Y Timoteo estaba como aflojando o desanimándose. Y Pablo le dice: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de Cristo, no te avergüences de mí. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo que no tenía que hacer era avergonzarse, pero ¿qué es lo que sí tenía que hacer? ¿El qué? Fortalecerse en la gracia era una de las cosas que tenía que hacer, que esto significa estar firme en la gracia que hay en Jesús, en su comprensión del Evangelio, estar firme en eso. Y vos también tenés que hacer eso, fortalecerte en la gracia
Y luego hay un segundo encargo dentro del qué, enseñar para que otros puedan enseñar. En un pasaje da cuatro generaciones de personas. Fíjense, está Pablo, sigue Timoteo, esos hombres fieles que son capaces de enseñar, y sus alumnos. Ya ahí tenés un traspaso generacional, 4 generaciones de cristianos involucradas solamente en esto. Entonces, ¿qué es el qué? Vamos a ver el qué, luego el cómo y luego el por qué. ¿Qué? Ser firme en la gracia, ser fuerte en la gracia. Es necesario desarrollar convicciones, porque ellas van a determinar tu carácter, y tu carácter va a alimentar tu valentía y tu constancia también. Si no desarrollas las convicciones bíblicas, no vas a ser valiente, no vas a ser constante, no vas a ser perseverante, no vas a ser maduro, no vas a avanzar, no vas a ir por más, te vas a estancar. Y sabemos que el cristiano estancado no existe, sino ¿qué pasa con el cristiano estancado? Va para atrás, se lo lleva la corriente. Entonces, ¿el qué? Ser firme en la gracia. Fortalecer tus convicciones ahí. Conocer mejor el Evangelio. ¿El qué? Enseñar a otros para que puedan enseñar. No solo aprender, o sea, aprender, pero enseñar de tal manera que el otro pueda enseñar. Ese es el qué. Ser fuerte, firme en la gracia y enseñar para que otros puedan enseñar. Tu vida devocional no termina en vos. Si bien no prediques, a lo mejor desde el púlpito, o no estés a cargo de un ministerio de enseñanza, tu vida devocional tiene que ser tan fructífera que vos puedas enseñarles a otros el Evangelio, que vos puedas alimentar la fe de otros, que vos puedas estimular el crecimiento espiritual de otros. No es solo para vos, es para vos y para los demás. Y podemos imitar en esto a lo que el pasaje nos menciona. ¿El qué? Ser fuerte, firme en la gracia y enseñar para que otros puedan enseñar. El cómo, vamos a leer del 3 al 7. ¿Cómo se hace esto? Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Bueno, acá hay atletas, hay un soldado, así que después les pueden preguntar a ellos. Pero, ¿cómo es esto? Primero, prepararse para sufrir como consecuencia del avance espiritual. Sufre penalidades conmigo. No estás solo en esto. No sos el primero, ni vas a ser el último que sufra por avanzar en la fe. Avanzar en la fe requiere sacrificio. Avanzar en la fe requiere que uno intencionalmente pague un precio. Sufre penalidades conmigo. ¿Cómo? Como soldado, como atleta o como agricultor. Como soldado, hace énfasis en que evite las distracciones, sea obediente a su superior, esté alerta, dedicado a su deber. Dice, como un soldado, ¿qué hace el soldado? Busca agradar a su superior. Vos tenés que buscar agradar a tu rey, a tu Dios. Como un atleta, y el énfasis está en que sea disciplinado, en cumplir las normas para no ser descalificado. Hay normas, y tienes que prestarle atención. Tienes que crecer según lo que la palabra de Dios dice para que vos crezcas. Y tienes que dar el fruto que la palabra de Dios dice que debes dar. Como un agricultor diligente. Si el agricultor no trabaja, no come. Entonces, tenés que ser alguien que evita las distracciones, alguien que conoce las reglas y evita ser descalificado, y alguien diligente, porque necesita sobrevivir en esto. ¿Cómo? Como un soldado, como un atleta, como un agricultor. ¿Cómo? Evitando distracciones, buscando agradar al superior, disciplinado para no ser descalificado y diligente para poder sobrevivir. En tu vida espiritual necesitas estas características. No son solo para Timoteo, son para vos y para mí. Son para los papás, para las mamás, para los hijos, para los abuelos, para cada cristiano. Esto es útil, es de bendición. Tenemos el qué, fortalecerte en la gracia
Aprende y enseña para que otros puedan enseñar. ¿Cómo? Evitando distracciones, buscando agradar al superior, conociendo las normas para no ser descalificado y ser diligente para poder sobrevivir. Y acá viene el porqué, el motivo, la razón del 8 al 10. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a sufrir penalidades junto a Pablo, junto a Timoteo para avanzar? ¿Por qué tenemos que fortalecernos en la gracia? ¿Por qué tenemos que enseñar para que otros puedan enseñar? ¿Por qué tenemos que evitar las distracciones, agradar a un superior? ¿Por qué tenemos que conocer las normas para no ser descalificados? ¿Por qué tenemos que ser diligentes para sobrevivir? ¿Por qué? Del 8 al 10 dice así: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. En otra traducción, el versículo 10 dice: por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. En otra traducción dice: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dos motivos por el cual todo lo demás tiene sentido. Porque recordamos a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y por amor al pueblo de Dios, por el bien de los elegidos. Eso es lo que termina sosteniendo cada esfuerzo espiritual. Si sos varón, sos el líder espiritual de tu familia, y tenés que hacer esto, ¿por qué? Por amor a Cristo y por amor a tu esposa y tus hijos. Disciplinado como atleta, como soldado, como labrador, para que tu familia crezca espiritualmente. Si sos mamá, por tus hijos. Si tenés amigos en los cuales podés influenciar, también. Siempre es por estos dos motivos, razones. Estos engloban el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué viajan los que viajan? ¿Por qué se levantan temprano aquellos que han dormido poco para venir hoy? ¿Por qué vienen hasta acá? ¿Por qué se suman a un estudio bíblico? ¿Por qué? Porque recuerdan a Jesucristo y quieren bendecir al resto del pueblo de Dios. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Todo lo demás no son razones para un esfuerzo. Por eso nos juntamos a estudiar la Biblia. Por eso queremos ser una iglesia que lee. Por eso se justifican muchas de nuestras actividades. No somos como Pablo, de que todos los días no estamos todos los días aprendiendo y enseñando la Biblia. Pero fíjense el fruto de que Pablo coincidiera con un grupo de gente que tuviera tanto hambre de leer la Biblia, de aprender los caminos de Dios. El fruto son prácticamente las 7 iglesias de Apocalipsis. ¡Qué locura!, ¿no? Hoy nos faltan Pablos y también nos faltan una población capaz de estar todos los días aprendiendo, de desligarse de otras responsabilidades sin ser irresponsables, sino reduciéndolas, y pagar el precio para crecer, pagar el precio todos los días para crecer espiritualmente. Fíjense. Muchas veces podemos pensar que queremos ser una iglesia misionera. Bueno, la base es esto. Queremos ser una iglesia evangelizadora. La base es esto. Queremos ser una iglesia discipuladora. La base es esto. El por qué. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas? Por Cristo y por los demás. ¿Y cómo? Como un soldado, como un atleta, como un labrador. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en la gracia. Aprender y enseñar a otros para que sean capaces de enseñar. Y por esa razón, por amor a Jesucristo y por amor del pueblo de Jesucristo, al pueblo de Jesucristo, por esa razón soportamos, aguantamos, resistimos, nos esforzamos por Jesús y los suyos. Esos suyos de Jesús pueden ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amigos, puede ser vos mismo, vos también sos de Jesús. Pero por esta razón, por Jesús y los suyos, soportamos, aguantamos, resistimos, nos esforzamos. ¿Cuál fue la demostración de amor que Jesús quiso que Pedro tuviera? ¿Se acuerdan Juan 21 cómo termina? Acompáñenme a Juan 21, 15 al 17.
Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Cuál es la demostración de amor que Jesús exigió de Pedro? Que cuidara a los demás, que alimentara a los demás, que guiara a los demás. El porqué de tu vida espiritual no es solamente vos, son los demás también. El porqué de tu vida espiritual es Cristo y los suyos, y dentro de los suyos estás vos y el resto del pueblo. Pero no es algo así tan individualista, es bastante amplio. Por Cristo aguantamos, por Cristo nos esforzamos, y por los suyos, incluyéndome a mí mismo, incluyéndote a vos mismo. Necesitamos alimentarnos espiritualmente unos a otros por amor a Cristo. Jesús no le dice: bueno, si me amás, construime una catedral. Si me amás, anda de rodillas hasta Altagracia. Si me amás, Pedro, apacenta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Si me amás, hacé lo mejor por el resto, por los demás. Si me amás, esfuérzate en esto, en alimentar a los demás, en guiar a los demás, en cuidar a los demás. Y quiero llevarte a Apocalipsis para ver una de las iglesias que nace de ese tiempo de Pablo en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Vamos a Apocalipsis 2, 2 al 6. ¿Saben cuánto hay de tiempo entre Hechos 19 y Apocalipsis 2? 40 años de diferencia. 40 años después, vemos 7 iglesias fundadas en base al trabajo de Pablo en Hechos 19. Pablo ya no estaba, llevaba varios años sin estar. Pero 40 años después hay 7 iglesias fundadas, por lo menos, en base a ese trabajo de enseñanza de la Biblia. ¿Por qué hizo Pablo esto? Porque se acordó de Jesucristo y estaba dispuesto a todo por los suyos. Ese es el porqué. ¿Por qué vamos a leer la Biblia cada domingo? Por estas razones. ¿Por qué vamos a sumarnos a los estudios bíblicos? Por estas razones. ¿Por qué vamos a aguantar los que tengamos responsabilidades? Por estas razones. ¿Por qué vamos a soportar aquella mala mirada, aquella injusticia, aquella deslealtad, aquella mala jugada? Por estas razones. ¿Por qué vamos a soportar incluso hasta traiciones? Por estas razones. Esto es lo que marca la madurez de mucha gente. Entender el porqué de lo que hace. Por amor a Cristo y por amor a los demás. Fíjense lo que sucede 40 años después. Es excelente el resultado del ministerio de Hechos 19. Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Fíjense, la verdad que
¿A ustedes les gustaría que Jesús nos dijera eso como iglesia? Iglesia Bíblica del Camino, yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Sería lindo que Jesús nos dijera esto, ¿verdad? Excelente resultado de ese trabajo arduo de Pablo en la escuela de Tirano. 40 años después, Pablo ya no está más. Pero ese trabajo arduo de más de 2 años de perseverancia ha hecho que una iglesia sea intolerante a los malvados, que rechace a los falsos maestros, que sufra por causa de Cristo y que continúe en la lucha. ¿Vos estás dirigiendo tu vida hacia estas cosas admirables de la iglesia de Éfeso? Porque en este mundo caído, tus decisiones más espirituales te van a llevar a este cuadro, a trabajar arduamente, a perseverar, a no tolerar a los malvados, a rechazar a los falsos maestros, a sufrir por causa de Cristo y permanecer en esta lucha. No sé si han notado que mucha gente, hermosa gente del Señor, con muchos dones, queda en la banquina. ¿Han notado eso? Que gente en algunas iglesias llenas de Dios, esas personas llenas de obras en su pasado, de buenas obras, con ministerios fructíferos, en algún momento quedan en la banquina. Y ves que los malos toman el poder sobre la iglesia y estos que eran hijos de Dios quedan al costado, quedan desgastados, quedan en la banquina. No sé qué ejemplo más gráfico dar. ¿Por qué les pasa esto? ¿Saben por qué? Porque se olvidaron el por qué estaban haciendo lo que hacían. Muchos siervos de Dios quedan al costado. ¿Por qué? Porque se olvidaron por qué estaban haciendo lo que hacían. O tenían un porqué que no era el más correcto. ¿Por qué aguantamos? Porque la iglesia responde bien. Porque la iglesia es súper madura. Porque nunca hay golpes, dolores. ¿Por qué aguantamos? Por Jesucristo y por amor a los suyos. Dice, vamos a leer del 4 al 6, ahí en Apocalipsis 2. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, era gente que distorsionaba la fe, las cuales yo también aborrezco. Fíjense qué les pasó a los de Éfeso. ¿Qué les pasó? ¿Se olvidaron de qué? Del primer amor. Y mucha gente está confundida respecto al significado de este pasaje. Haber perdido el primer amor no habla del primer amor en el sentido solamente del que tuvieron al principio. Mucha gente habla de este pasaje y dice, no, este era el enamoramiento. ¿Vieron cuando recién nos ponemos novio que todo está bien, todo es hermoso, todo es color de rosa? Y dicen, ese es el primer amor. Bueno, eso es un error. El primer amor acá está hablando en nivel de jerarquía. ¿Qué habían perdido los de Éfeso al primer amor? ¿Qué significa eso? Que su primer amor ya no era Cristo y lo suyo. No estaba en lugar número 1 de jerarquía, sino que había bajado en el ranking. Había bajado y habían perdido eso. Y eso era un pecado. Por eso le dice, arrepentite de esto. Dejaste tu primer amor. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que dice el 5. Recuerda cómo era el principio. En el principio, ellos tenían el amor por Cristo y lo suyo arriba. Y vamos a comenzar un nuevo año. Y este año es después de 2 años de pandemia. ¿Se acuerdan cómo éramos antes de la pandemia? Va a costar retomar esos terrenos en la agenda. Va a costar. Pero los que recuerdan a Cristo y los suyos van a permanecer y van a resistir. No perdamos el primer amor. Este es el riesgo que toda iglesia sufre, perder el primer amor. Significa que nacen poniendo el amor por Cristo y lo suyo en primer lugar y ese amor va decayendo. Y se olvidan el por qué estaban haciendo esas cosas. Se olvidaron
de por qué hacían lo que hacían. Se olvidaron de que era todo por amor a Jesús y los suyos. ¿Por qué haces lo que haces en tu vida cristiana? Por esto. Si vos perdés de vista esto, el amor a Cristo y a los suyos, tu vida cristiana va a ser un desastre. Va a ser un desastre, va a ser una hipocresía, una careta, una fachada. Va a ser algo de mentira, va a ser algo descartable, va a ser algo sin fruto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por amor a Jesús y por amor a los suyos. Si no lo haces por esto, estás equivocado. Lo tenés que hacer por esto. Si lo haces por otras razones, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar. ¿Por qué hago lo que hago? Por Cristo. Y como Cristo sigue estando, mi ánimo va a seguir floreciendo de algún lado. No quiero quedar en la banquina. No quiero que vos quedes en la banquina. Quiero que resistas y que pelees la buena batalla hasta el fin. Y que al final de tus días se diga lo mismo que se dijo del rey David: sirvió a su generación. Que puedas decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No te pierdas en el camino. Y para que no te pierdas en el camino, tenés que reconocer cuáles son las verdaderas razones para no darte por vencido en tu vida devocional, en tu vida de oración, en tu vida de estudio bíblico, en cada ministerio y en la iglesia en general. El amor por Jesús y el amor a los del pueblo de Jesús deben ser la razón por la cual hacemos o dejamos de hacer, por la cual permanecemos o nos retiramos. Eso es el motivo fundamental, el fundamento de por qué hay que hacer lo que hacemos. Ese es el motivo. Si damos un estudio bíblico, no es para que seamos más. Ese no es el porqué. Si abrimos la iglesia en un horario, en otro horario, no es para que seamos más. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada área de la iglesia, ¿por qué se debe hacer? Por amor a Cristo y los suyos. Pero no queda esto en el ámbito solamente del liderazgo espiritual, el gobierno espiritual de la iglesia. Esto también involucra tu vida devocional. ¿Por qué la haces? Deberías hacerla por amor a Dios y a los suyos, incluyéndote vos mismo. ¿Por qué viajás? Para venir acá. ¿Por qué te levantás para venir acá? ¿Por qué viajás, sea desde otras ciudades o los que viven más cerca? ¿Por qué lo haces? Si la razón por la cual no haces esto es el amor a Jesús y a los suyos, te vas a desanimar. No vas a ser el primero en desanimarte. Vas a ser uno del montón en desanimarte y quedar en la banquina, a la deriva. El amor por Jesús y el amor a los del pueblo de Jesús deben ser la razón por la cual hacemos o dejamos de hacer algo, por la cual permanecemos o nos retiramos. No pierdas el rumbo. Recuerda siempre el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué? Aprender y enseñar. ¿Cómo? Con disciplina, con esfuerzo y con abnegación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Cristo y su pueblo. ¿Sí? ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué tenés que hacer? Aprender y enseñar. ¿Cómo? Con disciplina, esfuerzo y abnegación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Cristo y lo suyo. No busques otras razones. Esas dos son suficientes y están juntas, unidas. Por eso lo hacemos. Hay gente que necesita esforzarse más en esto. Hay gente que ya se ha esforzado lo suficiente y está firme. Pero es necesario todo esto. Recordar siempre el qué, el cómo y el por qué es necesario para llegar a buen puerto. Vamos a orar para finalizar. Padre, recordamos, Señor, que muchas veces fallamos, lo admitimos. Recordamos, Señor, de que muchas veces nos encontramos desanimados y muchas veces incluso aparece en nuestra mente nuestro retiro, nuestra jubilación. Pero como cristianos eso no existe, sino que es un llamado al esfuerzo, a la perseverancia, a la abnegación, a seguir aprendiendo, a seguir enseñando. Reconocemos, Señor, que muchas veces perdemos el motivo, la razón por la cual hacemos lo que hacemos.
lo debemos hacer recordando a Cristo y por amor a su pueblo, al pueblo de Cristo. Señor, rogamos que nos ayudes a permanecer. Rogamos, Señor, que nos perdones porque muchas veces las motivaciones son otras e incorrectas. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Señor, ayúdanos a tener presente frente a nuestra vida devocional por qué la debemos hacer. A tener presente frente a la vida ministerial por qué la debemos hacer. A tener presente frente a la vida congregacional por qué debemos sumarnos a ella. Por amor a tu Hijo y por amor al pueblo que vos compraste con la sangre de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener la mente clara y despejada de otras ideas. Ayúdanos, Señor, a ser simplemente una semilla en el lugar en el que estamos. Pero con las décadas, con los años que pasen, que traiga mucho fruto por tu gracia y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el camino correcto, haciendo lo correcto, de la manera correcta, con las motivaciones correctas. Te necesitamos, Señor, y te agradecemos porque vos te ofreces a ayudarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.